Déjenme enlazarme en estos momentos con la senadora de Morena por Guanajuato, Antares Vázquez a la torre, porque vaya que si están moviditos en el Senado. Senadora, buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, Vicente, buenas noches, Enen, buenas noches a todas y a todos. Pues sí, ya hace rato regresamos a casa después de un día bastante intenso. Oiga, a ver, se aprobó el uso lúdico de la marihuana, se hicieron muchas reformas a la iniciativa y esto, pues a todas luces, es una buena noticia. Se mueve México en el sentido correcto desde mi perspectiva, senadora. Claro, mira, hubo muchas cuestiones, fue muy complicado el proceso porque, como sabrás, hace ya mucho tiempo que la Corte instruyó al Senado de la República a legislar para que el uso lúdico fuera legal, es decir, que las personas, conforme al desarrollo de su personalidad, pudieran hacer uso de la marihuana para consumo personal. Y de ahí para acá hemos estado en diversos ejercicios de Parlamento abierto. Se ha conversado con los que están a favor, con los que están en contra, con los del cannabis medicinal, con los productores del cáñamo, con muchísima gente se ha podido hablar. Tenemos efectivamente ya de vecinos ahí del Senado, en el Parque Luis Pasteur, ya al movimiento canábico, que tienen ya prácticamente huertas de cannabis allí. Y hemos tenido muchísima discusión también entre las y los legisladores. Se logró, desde mi perspectiva, una ley bastante buena. Creo que además, es una ley de avanzada y que pocos países tienen algo similar. Porque contrario a lo que dicen los del PAN, no se está liberalizando el uso para que ya, como dice Damián Cepeda, en la tienda de la esquina vas a comprar marihuana y tus hijos todos se van a drogar y no sé qué. No. El tema es para el uso adulto de las personas que deseen hacerlo, porque también después de escuchar a muchas personas, si bien el cannabis es psicoactivo, pues sí, en dosis moderadas después de los 25 años no representa un mayor problema. Antes sí, en el desarrollo del cerebro, que está demostrado ya hasta antes de los 25 años, sí puede haber riesgo. Entonces, no, por supuesto que no está permitido en menores de edad y por supuesto que deberá siempre tener la leyenda y la información de que en menores de 25 años hay un riesgo importante. Ahora, se han hecho ajustes de último momento. Nosotros habíamos aprobado en marzo un primer dictamen en lo general, pero después, durante la pandemia, siguió la discusión y se fueron haciendo modificaciones todavía, de tal manera que quedó otro dictamen muy distinto. Y el viernes pasado lo comentamos, lo discutimos en una sesión virtual y el día de hoy, después de un trabajo que siguió del viernes hasta hoy, porque se hicieron mesas de trabajo todavía con todos los grupos parlamentarios para añadir, para quitar, para arreglar, es decir, para mejorar mucho ese dictamen que fue el que se presentó. Aún así, hubo más de 20 reservas, muchas de esas fueron del PAN, que iban a votar en contra de todos modos, entonces, ¿para qué andan opinando de lo que van a votar en contra de cualquier forma, no? Pero sabemos que hay gente que no está de acuerdo y sabemos que quienes son consumidores de cannabis quisieran que fuera mucho más abierto. Sin embargo, dado que es una ley pionera en el mundo, solo Canadá ha tenido un proceso así, porque como país, porque solo hay algunos estados en Estados Unidos, no todos, y en algunos países se han hecho intentos, pero no de esta magnitud. En Canadá han tenido muy buena experiencia. Nosotros nos reunimos con legisladores y legisladoras canadienses en febrero y su experiencia ha sido buena y también están en el mismo proceso que en México de emitimos esta ley y cada año, dentro de un año vamos a revisar a ver qué ajustes hay que hacer, a ver cómo nos va. Pero es muy importante que la gente sepa, el hecho de que se haya hecho esta ley que regula el uso del cannabis no significa que se esté promoviendo el uso del cannabis. Es una situación muy diferente. Es la misma cosa, o sea, las falacias que dicen los panistas son de tal magnitud como, pues si en la tienda de la esquina venden alcohol, entonces todos tus hijos se van a emborrachar y todos los jóvenes van a estar mal. Tú, como adulto, puedes ir, si quieres, a comprar cigarros. Nadie te obliga a comprar cigarros de tabaco.
Nadie te obliga a ir a comprar alcohol, nadie te obliga a ir a comprar alimentos chatarra, es en uso de tu libertad. ¿Que causan daño? Todos esos sí causan daño, y de hecho hay muchos más muertos cada año por el uso o por el consumo de alimentos chatarra o de alcohol o de tabaco que de cannabis. Entonces, es cierto esto, es importante que poco a poco se vayan quitando los prejuicios, que se vayan quitando todos estos asuntos que han sido tabú durante toda la vida para ir entendiendo mejor a las personas. Nosotros, cada quien, cada persona, tiene derecho a pensar lo que quiera, a tener una moral, pues como quiera. Sin embargo, nosotros como legisladores, no tenemos derecho a imponer nuestra moral en la construcción de las leyes. Ya cada adulto podrá tomar la decisión que considere mejor. Pero ¿qué podemos esperar? Usted habla de los panistas. ¿Qué podemos esperar de los panistas que no solamente se oponen a esto de la despenalización de la marihuana, sino que se oponen a algo tan importante, tan urgente como la ley Nieto para congelar bienes sin la necesidad de una orden de un juez? A ver, explíqueme, senadora, ¿será que les ardió? ¿Será que están protegiendo a sus amigos, sus intereses? Bueno, estos están en contra, ya no digo de Morena y de las iniciativas de la Cuarta Transformación, están en contra de México. Por supuesto que están en contra de todo. Ellos van a votar en contra de absolutamente todo. Caen ya en el ridículo. Ayer, por ejemplo, votamos una ley para niños con cáncer que tanto andan defendiendo y se paran a despotricar en contra, aunque votan a favor, ¿verdad? Y decía una senadora que es una ley hipócrita. Ah, caray, bueno, pues cada quien sus hipocresías y cada quien sus ridiculeces, porque ya es el colmo. Efectivamente, de la llamada ley de la UIF, lo que se pretende es garantizar la protección de las personas, porque para como está el tema ahorita es que se congelan las cuentas y se congelaron y no hay derecho para nada. Entonces, se hizo un avance muy importante en esta ley. No quiere decir que ya a todo el mundo le van a congelar las cuentas, pero además, si te congelan las cuentas, ahora sí vas a tener derecho de apelar esa congelación de las cuentas. Vas a tener derecho de audiencia, de exponer tu situación, pruebas y demás, y que te bajen en caso de que no haya ninguna situación de peligro. ¿A quiénes se les bloquean las cuentas? Pues a quienes tienen que hay evidencias de actividades ilícitas, que es dinero de procedencia ilícita, lavado de dinero, en fin, una serie de cosas. ¿Cómo se sabe? Porque dicen, es que ahora te van a espiar. No. Y la gente debe saber que todas las operaciones bancarias que hacemos, todas las operaciones bancarias están siendo supervisadas. Los bancos y la Secretaría de Hacienda tienen esa facultad de estar viendo, a ver, por eso te dicen, hay un límite, tú no puedes llegar a depositar efectivo hasta cierto límite, o tienes que explicar de dónde sacaste ese dinero, no puedes hacer grandes transferencias a otro país así nada más. A mucha gente le ha sucedido, a mí me ha pasado, a otros, que cuando haces una actividad, usas tu tarjeta, por ejemplo, por un monto mayor de lo que habitualmente usas, a veces te bloquean y te dicen, oye, pues, ¿qué está pasando? ¿Te la robaron o si eres tú? Y a veces tienes que hablar para desbloquear. En fin, este tipo de cosas. Pero el bloqueo del que se está hablando en este dictamen tiene que ver con las cuentas que tienen ya una evidencia de movimientos anómalos graves. Por ejemplo, esas que reciben grandes cantidades de dinero, aquellos que no pueden explicar el ingreso porque no hay concordancia entre lo que tú reportas como ingresos y lo que realmente vas ingresando a tus cuentas. En fin, o sea, tienes que poder explicar de dónde salió ese dinero. Pero ahora vas a poder además decir, bueno, es que no lo he ganado yo, pero tuve un préstamo. Bueno, te prestaron dinero y tienes cómo probarlo. No hay problema, se te desbloquea. O es que me heredaron y tuve una herencia, entonces por eso ingresé tal cantidad de dinero que es inusual. Bueno, entonces no tienes problema. Y sí, efectivamente parece que los que se opusieron a esta ley están defendiendo pues a sus negocios, porque mira, Vicente, para nadie es un secreto que los principales clientes
de las factureras y estas empresas fachada y de este tipo de transacciones han sido los gobiernos estatales y municipales. Y también el gobierno federal de antes, que hacían uso de facturas falsas y movimientos extremadamente raros. Y ya sabemos ahí los de Panama Papers y quién sabe cuántas otras cosas en paraísos fiscales. Entonces, de lo que se trata es de cerrarle el paso a la delincuencia y no de afectar a la gente. Hablan de situaciones que son absolutamente lejanas de la realidad. Claro que son lejanas de la realidad. Es que el PAN, perdóneme por el sarcasmo, senadora, pero en el PAN, entiendan, mexicanos malagradecidos y malintencionados, malpensados, en el PAN están defendiendo que no le congelen así nada más porque sí las cuentas a los García Luna, a los Medina Mora, entendió el que entendió. Perdón, senadora, déjeme pasar al otro tema que tengo pendiente porque veo una solicitud para destituir a Kenia López Rabadán como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, y ya vi a Kenia López Rabadán defenderse con todo y además recibir el respaldo de otros, incluso de otros partidos, de esos con los que están haciendo alianza. Sí por México, ¿verdad que entendió, senadora? Claro, o sea, el Sí por México es el equivalente del PRIAN, o sea, es la evidencia máxima de que el PRIAN siempre ha existido. Y ahora es el PRIAN, ¿no? Ya hay anexos. Entonces, bueno, es algo que nosotros hemos dicho desde hace muchísimos años, es el PRIAN, y ellos lo negaban, pero pues lo vemos todos los días en el Senado y ahora qué más claro que es. Y efectivamente, Vicente, mira, lo que sucede es que es muy importante que la gente sepa que si bien las y los senadores pertenecemos a un grupo parlamentario, pues hay ciertos cargos dentro del Senado que requieren total imparcialidad. Uno es los cargos en la mesa directiva. Claro que tú puedes hacer uso después de tu libertad de expresión y de todo lo que tú piensas fuera de tu cargo. O sea, como senador o senadora puedes pasar a posicionar, pero no haciendo uso del cargo que tienes. Y lo mismo ocurre con las mesas directivas de las comisiones en el Senado. Es el caso de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, que Kenia López Rabadán es la presidenta de una situación que es absolutamente increíble, pero bueno, ella es la presidenta. Y desde su postura, desde su investidura como presidenta del Senado, se ha dedicado a asumir actitudes partidistas, a mentir, a denostar, a dañar a la institución que representa el Senado. Entonces, ella no tiene derecho a hacer eso. Por supuesto que tiene derecho a su libertad de expresión, que la usa bastante, por cierto, pero no tiene derecho a utilizar el cargo de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos para atacar y para asumir posturas partidistas. Entonces, ella lo ha hecho desde el principio. Hemos tenido ya varios intentos. Nosotros ya habíamos pedido su destitución después de la escena que organizó ante el nombramiento de Rosario Piedra, que con bola de mentiras se dedicó a denostar a la presidenta de la CNDH, nada más y nada menos. Entonces, imagínate si no va a haber un conflicto, si la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado ataca a la presidenta de la CNDH. O sea, ¿cómo va a ser así? Y la ataca de manera personal, agravia a su familia, daña reputaciones sin ninguna medida. Y de lo último que sucedió fue precisamente que mientras estábamos con la permanente estuvieron insistiendo en que viniera Rosario Piedra al Senado a rendir cuentas, no en una comparecencia, sino en una reunión de trabajo. Dadas las circunstancias de la pandemia, cuando además estábamos en esa fase que no podía haber 50 personas en un lugar cerrado, etcétera, se hizo la reunión de trabajo, Rosario acudió al Senado y nos reunimos la comisión y ella en eso. Hubo cuestionamientos de varios legisladores y legisladoras de oposición, cuestionamientos duros. Kenia se portó como señora, ¿no? Toda maravillosa. Nada más que salió, terminando la reunión, salió a dar una rueda de prensa como presidenta de la comisión, a decir todo lo que no había ocurrido, me refiero a decir mentiras, pero flagrantes, terribles. Oiga, senadora, ¿fue cuando se quejó de los bisteces? Sí, pero además déjame decirte, cuando lo de los bisteces, Rosario empezó a decir, miren,
eso que dicen de los bisteces, esto, y dice, no se explique, eso es muy ridículo. No, pero quiero explicarlo, y explicó lo que sucedió. Y después salió a decir Kenia que Rosario nunca explicó lo de los bisteces y quién sabe cuántas tonterías. Nosotras en ese momento hicimos la denuncia de que íbamos a solicitar pues la remoción, porque no es posible estar violentando la institucionalidad y la poca ética política que esta señora exhibe. Entonces, lo que hicimos ayer en la comisión, ayer tuvimos sesión, porque además tampoco convoca tiempo, las comisiones deben reunirse cada mes. Ayer apenas estábamos dictaminando, y eso era de su amigo Álvarez y Casa, un punto de acuerdo de hace 19 meses. Imagínate nada más, eso se tarda en dictaminar la comisión y no sesionamos, entonces no habíamos sesionado, de tal forma que ayer, ya en la reunión de la comisión, pues yo hice lectura de una carta que enviamos al presidente de la mesa directiva y al presidente de la Junta de Coordinación Política para solicitar la remoción de Kenia López Rabadán como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, dado que ella no está defendiendo los derechos humanos, que está violentando los derechos humanos de algunas personas con sus actitudes y que no representa la institucionalidad del Senado. Entonces, en el trámite, mientras estábamos en eso, fuimos recibiendo el aval de todo el grupo parlamentario de Morena. Claro que ella empezó a despotricar siguiendo en la misma lógica, conserva argumentos, solo ofenden porque, mira, decías de Damián Cepeda, pero Damián Cepeda como quiera medio presenta pseudoargumentos. Hay senadoras como Kenia López o como Marta Cecilia Márquez o como Lili Telles que nunca esgrimen argumentos. Se trata solamente de ofensas y de groserías que no se valen. Nos decías que ustedes han sido oposición, sí, pero la oposición, sobre todo la oposición, tiene que tener altura y presentar argumentos, no nada más insultos. Entonces, esa es la situación que se tiene que ver. Pues seguiremos al pendiente de la reacción de los panistas que cerrarán filas, cierran filas en torno a Kenia López Rabadán, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República. Para cerrar, si me permite, senadora, su opinión acerca del caso Cienfuegos, esto que es lo que nos ocupa en los últimos días. Mira, es una situación que para mucha gente puede resultar complejo de entender. Sin embargo, es importantísimo considerar que el general Cienfuegos no es nada más el individuo, sino fue el titular de la Secretaría de la Defensa y que representaba al ejército mexicano. Y el hecho de que en Estados Unidos se haya detenido al general Cienfuegos sin haber dado ningún aviso al gobierno de México es violatorio de tratados internacionales que existen, porque ningún miembro del ejército mexicano puede estar declarando en un país extranjero sobre asuntos mexicanos. Entonces, la actitud del gobierno de México fue la más correcta de hacer una emisión de un extrañamiento, decir, oigan, ¿qué está pasando y por qué no nos dice nada? Y entonces, efectivamente, después de toda una situación diplomática que se presentó allí, el gobierno de Estados Unidos solicitó que se desestimaran los cargos para que México se hiciera cargo, porque era un asunto absolutamente nacional y que impacta la soberanía nacional en el tema de las decisiones. Es un caso diferente cuando hay alguien detenido en México y se solicita la extradición por alguna situación en particular, pero el hecho de detener a un mexicano, sobre todo a uno que ha tenido un cargo importante en el ejército, no es válido. Eso hay muchos tratados internacionales que no lo permiten y eso fue lo que sucedió. Ahora, acá, bueno, finalmente en estos ires y venires de la nota diplomática y todo lo que se estuvo haciendo a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno de Estados Unidos entregó una carpeta con pruebas que no sabemos bien qué pruebas sean, porque de dónde salió la acusación a Cienfuegos en realidad no lo sabemos. No sabemos si es culpable o no es culpable, porque también que no nos digan, ¿verdad? Porque del otro lado de la frontera también hay corrupción, si no, pues no sería el mercado más grande de drogas, ¿verdad? Entonces habría que ver cómo está la situación, pero sin duda le corresponde a México, a la Fiscalía General de la República, hacer la investigación pertinente y eventualmente, pues sujetar a proceso o no
al general Cienfuegos. Entonces, pues vamos a ver ahora qué dice la Fiscalía. Pues estaremos al pendiente y le agradezco que siempre con su generosidad responda a todas las preguntas sin censura. Por lo pronto, senadora Antares Vázquez Alatorre, senadora de Morena por Guanajuato, le mando un abrazo y que pase excelente noche. Igualmente a los dos y a todo el auditorio, buenas noches. Gracias.